no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a decirle así. Levanto un aleluya, y todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya, en medio de la levanto un aleluya, llevo tu nombre. Vamos a decirlo todos juntos. Canto aleluya, 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 clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya.
gran yo soy. Su voz calma tormentas, destruye tinieblas, la voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina conmigo, el amor de Jesús. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí.
Estamos para tener la segunda parte del estudio de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma. Y es un placer para mí tener esta oportunidad de compartir esto. Vamos a orar. Señor, esta noche pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, que sea el que tome la palabra y la lleve a cada persona. Gracias por todos los que están viendo el video, la predicación. Gracias por los que lo están viendo a la hora exacta, a los que los van a ver después. Gracias por todo el equipo que participa para que esto sea posible. En el nombre de Jesús, amén. La vez pasada hablamos de Romanos, dijimos que la escribió el apóstol Pablo alrededor del año 58 después de Cristo. Dijimos que es una de las cartas más tardías que escribió, la escribió casi al final de su vida. También dijimos que Pablo nunca había estado en Roma, que la iglesia de Roma nació probablemente el día de Pentecostés, porque Pablo hace mención que él nunca había estado en Roma y parece que tampoco Pedro ni ninguno de los discípulos. Así que podemos inferir que la iglesia en Roma fue fundada por los cristianos convertidos en Pentecostés. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, había 1 millón de personas en la capital del imperio. Era una ciudad bastante grande para la población de la época. Había de 20 a 30 mil judíos en esa ciudad y había unas 20 sinagogas. Así que encontramos una iglesia cristiana numerosa, bastante numerosa, y una bastante cantidad de sinagogas judías. Entonces, al principio, la iglesia fue fundada por judíos en un mundo no judío. Después, muchos no judíos se integraron a esta iglesia cristiana, pero al final prevaleció la influencia judía a tal grado que había una tremenda división en la iglesia de Roma sobre la percepción del evangelio, sobre cómo tener una relación con Dios, cómo ser cristiano, si guardando la ley o sin guardar la ley. La tendencia en el primer siglo siempre fue que aún los cristianos convertidos del judaísmo querían obligar a los no judíos a vivir bajo los preceptos de la ley, tales como circuncidarse, a comer comida kosher, que es la comida especial que los judíos comen, donde se excluye el cerdo y otras cosas, y también guardar la Torah. Todavía hoy hay grupos cristianos que son judaizantes. Sí, la palabra correcta es judaizantes. Ahora, Pablo escribe esta carta para aclarar esas preguntas, también para unificar a la iglesia cristiana que estaba en Roma. Él no quiere que haya una iglesia mitad judía, mitad gentil. Él quiere que los cristianos tengan una idea bastante clara de qué es el evangelio y cómo afecta las vidas de las personas. Así que 2 temas centrales en la carta a los romanos son la justificación por la fe. La vez pasada leímos Romanos 5:8, que dice, vamos a leerlo literalmente. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La traducción Reina Valera dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un tema central, la justificación por la fe. Y el otro tema central en la epístola a los romanos es el poder del evangelio. Lo voy a leer y luego vamos a aclarar este concepto. En Romanos 1, del 16 en adelante dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y el 17, ese evangelio o esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Este versículo, como decía la vez pasada, estos 2 versículos han tenido un impacto tremendo en la historia del cristianismo,
porque fue a través de esos 2 versículos que Martín Lutero entendió cómo el hombre podía ser salvo y cómo este descubrimiento que estaba en la Escritura, que siempre ha estado, lo llevó a iniciar la Reforma Protestante del siglo XVI, que siempre tengo que aclarar. No es que antes de Lutero no hubiese iglesia cristiana evangélica, ¿va? Es que Lutero tomó esta fe cristiana que siempre ha existido y que venía de grupos como los moravos, los petrobrusianos, los albigenses, y siendo él un líder católico poderoso, un rector de una universidad, un predicador reconocido, hizo que esta fe que venía de siglos atrás tomara una nueva fuerza y lograra la conversión de más de la mitad de Europa al cristianismo evangélico. Así que también John Wesley fue impactado con esta frase: el justo por la fe vivirá. Y San Agustín, este teólogo cristiano que pertenece a todo el cristianismo, fue impactado por esta frase: el justo por la fe vivirá. En la versión Reina Valera, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que en esta epístola redescubrimos al evangelio no solamente como un mensaje que forma una comunidad o una nueva religión, que es la cristiana, sino como algo sobrenatural. Las verdades del evangelio, en griego se escribe evangelión, y la traducción es la buena noticia. El evangelio en esencia es la buena noticia de que, siendo los seres humanos pecadores, estando en una depravación completa y alejados de Dios, Dios se hace hombre y se convierte en lo que nosotros teníamos que ser y sufrir para que nosotros nos convirtiéramos en lo que Él es. Y aquí están varias doctrinas: la justificación, la propiciación, que son términos teológicos pero sumamente importantes. La redención. Recuerden que el evangelio significa redención. Redención es la figura de: había un esclavo que estaba condenado toda su vida a ser esclavo y generalmente con un amo cruel que abusaba de él, y alguien viene y lo compra con un gran precio, y una vez que lo compra, lo libera de su amo. Entonces este hombre deja de ser esclavo porque ha sido redimido por su nuevo amo, que lo deja en libertad. Entonces el concepto de redención en Romanos es: antes éramos esclavos del pecado, era nuestro amo, pero Cristo con su sangre nos compra, nos libera, nos hace libres, y desde entonces somos libres para siempre. La propiciación es una figura más judía. Es el concepto de el cordero que es llevado a ser sacrificado siendo inocente, siendo un cachorro, un bebé prácticamente, un cordero pequeño, que ofrece su vida en sustitución. La palabra propiciación significa sustitución. Alguien ocupa nuestro lugar. Ven, todo está conectado con el evangelio. Y la palabra justificación es una figura jurídica. Alguien recibe la culpa, el castigo, las consecuencias en lugar nuestro. Cristo es nuestra justificación, porque a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él recibe en su cuerpo, en sí mismo, las consecuencias, los sufrimientos que nosotros debíamos de recibir. Así que estos temas son centrales en la carta a los romanos. Entonces aparecen otros conceptos como la gracia, el favor inmerecido de Dios. Todo esto sucede por gracia, porque a Dios le plació en su soberanía hacerlo. Aparece el concepto de fe y ley, una comparación entre la fe y la ley. Y al principio yo decía que Pablo trata de unificar a la iglesia cristiana, que está confundida sobre si debe guardar la ley o no, si debe dejar completamente la ley. Entonces
en su explicación organizada y teológica, Pablo explica la relación que hay entre la fe, la gracia de Dios y la ley mosaica. Porque recuerden, la mitad de la comunidad en Roma, o quizá más de la mitad, eran judíos, pero había tal vez un 40% de no judíos convertidos al cristianismo. Así que esta carta a los romanos sigue siendo vigente hoy, porque al provenir de una corriente religiosa donde se enfatizan las obras, el esfuerzo propio, la justificación del individuo por sí mismo, a las personas que provienen de esta antigua corriente religiosa, el catolicismo, se les es muy difícil entender cómo la pura gracia de Dios, por su pura voluntad, por su puro amor, el hombre es liberado de su culpa, no importa lo que haya hecho, y puede ser perdonado completamente, redimido y salvo. Tengo un grupo de hogar en donde tengo personas que provienen de esa corriente y me decía, me es difícil entender eso, y les conté la historia de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, como a aquel al que llaman históricamente el buen ladrón, después de afirmar su fe en Jesús, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de una vida de ser un delincuente, en los últimos minutos de su vida, reconoce a Jesús como el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿se acuerdan? Y Jesús le perdona sus pecados y lo hace digno de estar en el reino de Dios. Hoy, le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y yo le decía a mis amigos, nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, nunca hizo una buena obra, nunca tuvo oportunidad de hacer alguna práctica religiosa, ni siquiera una oración, pero la gracia de Dios, su fe en el evangelio, en la buena noticia, porque ahí él tenía junto a él el evangelio hecho carne, que Dios se hizo hombre para redimir a los hombres, lo salvó. Él es un buen ejemplo de cómo podemos entender la doctrina de la justificación, propiciación, redención, perdón, gracia. En la historia de este hombre está todo. Como es un vistazo general, no puedo detenerme en detalles. Un tema central es la nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6 es un pasaje extraordinario porque habla de cómo el hombre puede vivir una vida santa, a pesar de ser un pecador, a pesar de estar en su naturaleza pecaminosa. Cómo después de que Pablo habla de su dilema, de que lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no puedo hacer, y dice su frase aquella que es un grito de desesperación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acto seguido dice que a través del evangelio, a través de la acción sobrenatural de Dios, el hombre puede vivir una nueva vida. Entonces, él habla de cómo el evangelio ya no tiene ningún poder sobre, cómo el pecado deja de tener poder sobre el hombre y el hombre puede vivir ahora sí una vida que agrade a Dios, no por su fuerza de voluntad, no por sus propias habilidades, sino porque el evangelio, que es poderoso, no solo lo redimió y le dio vida eterna, sino que lo capacita para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Este es un tema fundamental que nadie puede con sus propias fuerzas, ni con yoga, ni disciplina propia, ni practicando el Hare Krishna, puede redimirse ni liberarse del poder del pecado. Solamente el poder sobrenatural del evangelio lo ayuda a vivir esa vida, que es una cosa que a todos nos inquieta y nos agobia. Y ya para terminar, la vez pasada hablábamos de que Romanos también toca el tema de la relación de los cristianos con los gobiernos. ¿Cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel del cristiano? ¿Y qué pasa cuando el gobierno aplasta al cristiano? Quiere detener el avance de la iglesia. Ahí hay una enseñanza fundamental. También toca en el capítulo 14 el peligro de juzgar a los demás. Recuerden que era una congregación muy judía y algunos de ellos provenían del fariseísmo. Y el otro día le decía yo a un grupo,
en el fondo todos tenemos un pequeño fariseo dentro de nosotros que le encanta juzgar a los que creemos más pecadores que nosotros. Entonces Pablo explica cómo el hombre, cómo los cristianos no debemos de juzgar a otros ni imponerles cargas que ellos no pueden llevar, pero también habla de que así como hemos sido liberados de la ley, tampoco hemos sido llamados a vivir una vida de libertinaje. Entonces en la iglesia cristiana hay quienes tienden al fariseísmo, a vivir bajo reglas y a juzgar a todo aquel que no vive bajo reglas, pero también hay un segmento de la iglesia cristiana donde quieren tomar el tema de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y convertirlo en libertinaje. Un hombre que era algo libertino y se convirtió al cristianismo le preguntó a San Agustín de Hipona cómo podía hacer para solucionar ese problema. Y San Agustín le dijo una frase que ha sido muy mencionada a lo largo de la historia. Le dijo, mira, ama a Dios con todo tu corazón y vive como quieras. Entonces el hombre fue contento y dijo, bueno. Y empezó a amar a Dios con todo su corazón. ¿Y qué creen que le pasó? Que no podía vivir como le hubiese gustado. Se dio cuenta que al amar a Dios y al estar en comunión con Dios, ya no podía vivir la antigua vida que tenía porque el amor de Dios en su corazón lo constreñía. La presencia del Espíritu Santo lo empujaba a vivir una vida honorable, como debe ser la vida de todo cristiano. Bien, así llegamos al final de nuestro estudio a los Romanos, o en los Romanos, perdón. En esta carta fascinante, el documento más importante del Nuevo Testamento quizá es el desarrollo del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús hecha por el apóstol más distinguido de todos. A Pablo se le ha llamado el teólogo del cristianismo. Es una epístola fascinante. Los animo a leerla completa, de preferencia una versión popular. Y ha sido para mí un placer compartir la palabra estos 2 miércoles. Que Dios les bendiga.